Saludamos al asambleísta nacional Lucio Gutiérrez Borbúa, ex mandatario, ex jefe de Estado, actualmente pues ocupa una curul en la Asamblea Nacional Legislativa. ¿Cómo está, coronel? Qué gusto enorme. Es Alberto Quintana. Ante todo, ¿qué tal receta nuestra señal? Buen día. ¿No? Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Un saludo cordialísimo a todos los amigos que nos están escuchando. Les saludamos efectivamente desde la capital de la República y estamos listos pues a conversar sobre estos temas que tanto nos interesan a todos los ecuatorianos. Claro que Estamos sí. en este momento, sí, pues trasladándonos a otro compromiso en otro medio de comunicación, pero repito, pues estamos aquí listos a conversar con ustedes sobre estos temas que tanto nos preocupan y nos interesan a todos los ecuatorianos. Perfecto, coronel, ganemos tiempo entonces. El CAL, ¿no? Ya decíamos hace un momento, a manera de ubicar el contexto informativo, ya abocó el conocimiento el viernes anterior de la solicitud de juicio político en contra de la fiscal general Diana Salazar, ¿no? Ha pedido el CAL, una de las resoluciones es que la unidad técnica jurídica, ¿no? De la legislatura elabore un informe. Para ello tienen un plazo de 3 días. ¿Qué es lo que más o menos se avisora en torno a este tema, asambleísta? Sí, sobre este tema debemos hablar sobre dos etapas claramente definidas. Por un lado, los asambleístas de Alianza País o del correísmo tienen todo el derecho a fiscalizar, como tenemos los asambleístas de la Asamblea Nacional. Ellos tienen 51 personas, se necesitan 35 para convocar un juicio político, pero nosotros les hemos dicho que no es el momento más adecuado para seguir juicio político, especialmente la fiscal, que en forma general está realizando un buen trabajo en combatir la corrupción y la impunidad en nuestro país. Más bien el tema grave está en la justicia, en los jueces que liberan a delincuentes, que reciben dinero para dejar libres a maleantes, a delincuentes de cuello blanco y a sicarios. Y lo que estarían haciendo los correístas es ganar tiempo, ganar un par de días con la reinstalación del juicio en contra de Guillermo Lazo, con el cual tampoco estuvimos de acuerdo en el procedimiento. Estuvimos de acuerdo, sí, en la sanción, en que, en que fue un gobierno irresponsable, un gobierno cómplice de la corrupción y de la delincuencia en el país, y por eso se realizó finalmente una resolución en su contra. Y ahora el juicio contra la fiscal es otra forma de ganar tiempo mientras ellos continúan con su objetivo fundamental, que es tomarse la mayoría de la Corte Nacional de Justicia. Para ahí, mientras nos tienen entretenidos con el juicio de la fiscal, mientras nos tuvieron entretenidos con el juicio al expresidente Guillermo Lazo, ellos siguen con su objetivo a través de su alfil, el doctor Wilman Terán, para de manera ilegal, de manera irregular, prorrogar a jueces en sus funciones, nombrar a otros jueces y tener mayoría en la Corte Nacional de Justicia. Es decir, Eso estamos. utilizarían una cortina de humo, como decimos acá en Guayaquil, ¿no? Se está utilizando una cortina de humo más bien para ir con este propósito que de ser así es un propósito protervo, ¿no? Porque siempre decimos esto, ¿cuál es el afán? ¿No? De estar atrás del manejo de la justicia, querer tener pues justamente el control en la Corte Nacional o en estos temas que tienen que ver, por ejemplo, con lo del Ministerio Público, con la Fiscalía General o con los organismos de control como la Contraloría General del Estado. ¿Cuál es el propósito de esta gente? 6:49. A ver si recuperamos ahí la señal y el contacto con el asambleísta nacional Lucio Gutiérrez El Borbúa. objetivo Sí, ahí lo del escuchamos. economista Rafael. Sí, les decía que el objetivo que ellos persiguen es la impunidad, es dejarle en libertad, anulándole los juicios a Rafael Correa, ahora prófugo de la justicia, y a todos los otros compinches que se encuentran prófugos de la justicia por haber cometido delitos. Lo que ellos deberían hacer es imitar lo que realizó en su momento Lucio Gutiérrez. Yo llegué a tener 94 juicios, pero cuando uno es honrado, cuando 6:50. Justa. uno tiene las manos limpias y enfrenta como nosotros enfrentamos en nuestro momento a la justicia. Eso es lo que deberían hacer tanto Rafael Correa y los otros prófugos de la justicia
en lugar de estar intentando tomarse por asalto, repito, la mayoría de la Corte Nacional de Justicia para seguir con la impunidad en el Ecuador. La corrupción es la madre de todos los males en nuestro país. Y es por eso que nosotros tenemos un proyecto, vamos a ver cómo actúan las diferentes bancadas, un proyecto para enmendar algunos artículos de la Constitución, para rever algunos convenios internacionales e implantar de una vez por todas la cadena perpetua en el Ecuador a todos los políticos ladrones, por lo menos hasta que devuelvan la plata robada. Una vez que devuelvan la plata robada, se someterán a la actual legislación penal. Igualmente, cadena perpetua para los jueces y fiscales corruptos que a cambio de dinero dejan en libertad a estos delincuentes de cuello blanco o permiten que los delincuentes de cuello blanco e inclusive sicarios no vayan a la cárcel. Entonces, también a estos cadena perpetua hasta que devuelvan el dinero que recibieron para dejar en libertad a estos delincuentes. Y luego, pues, se someterán a la actual legislación penal. Y obviamente, pues, también cadena perpetua para los sicarios, para los violadores, y todos los presos en esta propuesta tendrán que trabajar, primero, para que paguen por su comida, y segundo, para que se rehabiliten al aprender un oficio, de tal manera que cuando salgan en libertad lo hagan para trabajar y no para robar. Repito, Asambleísta. vamos a ver cómo actúan las diferentes bancadas frente a propuestas radicales como esta. Correcto, asambleísta. Y un temita basado en los procedimientos legislativos, ¿no? ¿Qué es lo que podría ocurrir? Porque ya decíamos, la unidad técnica legislativa tiene un plazo de 3 días, ¿no? Están corriendo, entiendo, desde el día viernes que se reunió el Consejo Administrativo de la Legislatura. ¿Qué más? ¿Qué se podría avisorar en torno ya a la decisión del CAL? A ver, si es que actúan, como su nombre lo indica, comisión técnica, es decir, actúan técnicamente sin directrices políticas, nosotros pensamos que ese requerimiento va a ser negado, el informe va a ser que no se reúne las condiciones para el juicio político. Pero lamentablemente si actúan las directrices políticas, que es parte de los acuerdos de esta mayoría, obviamente que podrían dar paso a este juicio y eso va a ser una pérdida de tiempo porque definitivamente no habrán los votos para destituir, para censurar a la fiscal general del Estado y entonces habremos perdido tiempo valiosísimo que deberíamos ocuparlo, por ejemplo, en discutir esta reforma a la ley de cadena perpetua u otras enmiendas que nosotros estamos presentando a la Constitución de la República. Por ejemplo, pedimos reformar el artículo 416, numeral 6, que actualmente permite el uso y el abuso de la ciudadanía universal. Con esto le han convertido al Ecuador en un basurero de la delincuencia internacional, porque acá al Ecuador viene cualquier persona, nadie le pide papeles, nadie le dice a qué vienen, se instalan en el Ecuador y siembran el terror en nuestro país. Correcto. Entonces estamos presentando la enmienda para que el Estado ecuatoriano garantice y regule la libre movilidad humana en el Ecuador. Claro que Al sí. poner regule, se va a reformar también la ley de movilidad humana para pedir, entre otras cosas, del pasado judicial a todos los extranjeros, pedir antecedentes, pedir informes comerciales a que vienen al Ecuador, que van a hacer en el país, etcétera, de tal manera, pues, de ir filtrando, limitando el ingreso de delincuentes a nuestro país. Claro que sí, es increíble, ¿no? Con esto de la novelería, que la ciudadanía universal, vean ustedes cómo estamos, ¿no? Abocado a tanto delincuente que entra como que si estuvieran en su casa, ¿no? Atropellando todo este tema. Solamente le hago notar algo, ¿no? Que esta unidad técnica jurídica, el informe que ellos presenten no es vinculante, o sea, al término del día son los integrantes del CAL los que van a tomar la decisión, porque puede ser que diga el informe, ¿no? Algo, pero ellos a la final, si tienen pues un direccionamiento político, lo van a hacer. Pero algo que usted decía, coronel, definitivamente, y esto pues usted está a diario en el pleno de la Asamblea, definitivamente los votos no habría, porque son varios filtros, ¿no? Ahorita el informe que elabora esta unidad técnica jurídica, luego el CAL, pero luego es el pleno en sí que tiene que tomar una decisión. Definitivamente ahí no habría los votos, ¿no? Sí, efectivamente, como usted menciona, la comisión técnica emite un informe que no es vinculante. Los que van a tener la decisión final de si pasa o no al pleno son los del CAL. Y ya dieron un mal paso en nuestro criterio cuando prácticamente por unanimidad enviaron a la comisión técnico-jurídica, cuando ya en el mismo CAL podrían, teniendo mayoría,
decir pues que no reúne los requisitos. A más de eso no es conveniente en estos momentos porque hay otras prioridades que debe enfrentar la Asamblea Nacional. El país se cae a pedazos por la delincuencia, se desangra por la delincuencia, por la corrupción, por el desempleo. Entonces tenemos temas mucho más urgentes, más prioritarios, que en este momento pues tratar de desconcentrar a la fiscal general del Estado, que tiene muchísimo trabajo. Lo que Claro. sí, por ejemplo, nosotros le hemos pedido una audiencia, los de nuestro frente, a la fiscal general del Estado para pedir información sobre tantos casos emblemáticos de corrupción en el Ecuador, como el mismo Gran Padrino o el León de Troya, o el caso INA Papers o el caso Pandora Papers, y también robos en la construcción de obras públicas, en dónde está, cómo está, por ejemplo, el juicio o la demanda por el robo de 2.200 millones de dólares en la fallida repotenciación de la refinería de Esmeraldas o en el proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair o en Por- el mismo proyecto fallido de la refinería de Manabí. Así que los asambleístas tenemos que fiscalizar y esa es la mejor manera de colaborar con el país. Fiscalizar al gobierno, fiscalizar a los ministros, obligarles a los ministros a trabajar. Por ejemplo, el ministro de Obras Públicas, nosotros ya le estamos pidiendo un exhorto que presente un plan de reconstrucción vial del país. La troncal amazónica está destruida, carreteras en Chimborazo, en Azuay, en Loja, igualmente destruidas, y el ministro tiene que trabajar. Correcto. Igualmente un exhorto al ministro de Energía y Minas que prepare un plan de contingencia para evitar que en el estiaje del año 2024 vuelva a haber apagones. Esto es inadmisible sabiendo que todos los años hay estiaje, todos los años tenemos falta de agua, entonces se deben tomar medidas preventivas, pero desde ya. Igualmente el ministro de Salud en algo que es importantísimo, tal vez simple, pero es importantísimo. ¿Por qué? Que nos dio una explicación por qué en el Ecuador las medicinas cuestan el doble de lo que valen en Colombia, afectando terriblemente al bolsillo escuálido del el ecuatoriano, el ecuatoriano común, el ecuatoriano de a pie. Así que tenemos que trabajar es en otras áreas y en este momento, pues repito, lo más conveniente no es llevar un juicio a la fiscal general del Estado, más allá que reconozco todo el derecho que tienen los asambleístas de la lista 5 a llevar adelante este proceso de fiscalización. Asambleísta, gracias por la deferencia de atendernos. Un fuerte abrazo, buen inicio de semana. Gracias y estaremos pendientes sobre todo lo que usted acaba de decir, ¿no? Que ya lo ha dicho en estos micrófonos, lo que tiene que ver con impulsar esas reformas, ¿no? Esas reformas estaremos pendientes también para ir conociendo el detalle de cómo se va a ir tramitando esto. Un fuerte abrazo desde Guayaquil. Muchísimas gracias y siempre a la orden. Ahí Muy buen está. día. Buen día. Es el coronel Lucio Gutiérrez Borbú. Actualmente es parlamentario.